Hola amigos de este vuestro canal, mi amigo el cura. Continuamos con nuestros videos acerca de Dios castiga. Ya habíamos visto Dios castiga Caín y Abel, luego vimos Dios castiga el rey David y hoy vamos a ver nuevamente Dios castiga el rey David en su segunda parte para concluir este ejemplo que nos pone la Sagrada Escritura acerca de cómo Dios castiga el pecado que comete el hombre. Muy bien, pero quiero recordarles lo que ya les dije en dos videos anteriores, y es que Dios ha creado al hombre con una estructura moral. A partir de esa estructura moral es como podremos entender este tema de Dios castiga. Pues bien, les decía que Dios ha dado al hombre, al crearlo, una estructura moral. Dentro de esa estructura moral podemos ubicar la conciencia moral, es decir, el darse cuenta de que los actos buenos merecen premio, los actos malos merecen castigo, y que ese merecimiento es justo porque el hombre es un ser libre y responsable de sus actos. Entonces ya tenemos estos elementos que son importantes, la estructura moral que contiene dentro la conciencia moral que distingue el bien del mal y que sabe que al bien le sigue premio y al mal le sigue castigo por parte del legislador. En este caso estamos hablando de Dios. Pero también existe otro elemento importante que es el sentimiento de culpa. Cuando el ser humano comete un pecado, inmediatamente viene hacia él el sentimiento de culpa. Indudablemente estamos hablando de una persona normal, no una persona con patología, no un sociópata, un tipo de estos, ¿no? Estamos hablando de una persona normal. Entonces, qué importante es tener en cuenta esta estructura moral para luego analizar los casos en que se ve que el hombre pecador recibe castigo por parte de Dios. Entonces, continuemos pues con este tema de Dios castiga el rey David. Ya habíamos visto en la publicación anterior cómo debido al gran pecado de David, que fue justamente el hecho de que adulteró con Betsabé, mujer de Urías, un mercenario que él tenía a sus órdenes en su ejército y que estaba luchando por él, justamente en las filas de su tropa o de su ejército. Y luego de cometer ese pecado de adulterio con Betsabé, ya lo sabemos muy bien, también cometió un pecado grave de provocar la muerte de Urías, el esposo de Betsabé. Ya hemos visto la historia en el video anterior, no voy a repetir eso. Lo que sí quiero recordarles es que a causa de ese pecado Dios pues castigó a David, y entre las cosas que le dijo a David en ese castigo, en ese anuncio del castigo, fue lo siguiente. Esto sí, bueno, vamos a recordarlo. ¿Por qué has menospreciado a Yahvé, haciendo lo que le parece mal? Has matado a espada a Urías elitita. Has tomado a su mujer por mujer tuya y lo has matado por la espada de los amonitas. Pues bien, nunca se apartará la espada de tu casa, ya que me has despreciado y has tomado a la mujer de Urías elitita para mujer tuya. Así habla Yahvé: haré de tu propia casa, haré que de tu propia casa se alce el mal contra ti. Y más adelante David dice a Natán, el profeta, que le llevaba ese mensaje de parte de Dios: he pecado contra Yahvé. Entonces nos damos cuenta aquí cómo Dios se enciende en ira, castiga a David, y David reconoce que ese castigo le ha venido o le ha sobrevenido debido al pecado que ha cometido contra Yahvé. Es decir, contra su ley. Bien, esto simplemente para recordar y ver que ahora en esta segunda parte que vamos a ver, que vamos a tratar, perdón, ya se va cumpliendo el castigo de Dios.
le había dicho Dios a David que, vamos a ver aquí bien, pues bien, nunca se apartará la espada de tu casa. Y más adelante le dice, haré que de tu propia casa se alce el mal contra ti. Pues bien, la parte que vamos a ver ahora justamente es el cumplimiento de alguna manera de ese castigo, ¿no? ¿Por qué? Porque Absalón, hijo muy querido de David, se levanta en armas contra su padre. Absalón traiciona a su padre, reúne un determinado grupo de personas, de gente, y se autoproclama rey, y entonces se dirige hacia Palacio de Rey. Indudablemente Absalón había salido fuera del lugar central de Israel, y se encamina para entrar a palacio y matar a su padre, para hacerse el rey. Entonces David, enterado de esto, inmediatamente ordena a que salgan todos salgan y huyan, porque quería justamente que se salven de la furia de su hijo Absalón, que iría hacia allí, lo mataría no solamente a él, sino mataría a mucha gente, ¿no? Mucha gente. Entonces huye David, y en esa huida, bueno, antes deja unas concubinas para que cuiden palacios, es lo único que deja, bueno, no corrían peligro ellas, y huye David para salvar su vida de manos de su hijo, su mismo hijo, Absalón. Se va cumpliendo pues el castigo de Dios, que la espada se levantará en tu propia casa, en tu propia familia. David ve que Absalón, su hijo muy querido, se levanta en armas contra él y desea matarlo. Para él, Absalón, proclamarse rey. Esta es la situación que está viviendo ahora el rey David. Y en esa huida, vemos esta parte en el libro segundo de Samuel, capítulo 16, versículos 5 y siguientes, nos dice así: cuando el rey David llegó a Bahurín, salió de allí un hombre de la misma familia de la casa de Saúl, llamado Semeí, hijo de Gerá. Iba maldiciendo mientras avanzaba, tiraba piedras a David y a todos los servidores del rey, mientras toda la gente y todos los servidores se colocaban a derecha e izquierda, ¿no?, para proteger al rey. Semeí, decía maldiciendo: vete, vete, hombre sanguinario y malvado. Yahvé te devuelva toda la sangre de la casa de Saúl, cuyo reino usurpaste. Así Yahvé ha entregado tu reino en manos de Absalón, tu hijo. Has caído en tu propia maldad, porque eres un hombre sanguinario. Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey: ¿por qué ha de maldecir este perro muerto a mi señor el rey? Voy ahora mismo y le corto la cabeza. Respondió el rey: atención, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Deja que maldiga, pues si Yahvé le ha dicho, maldice a David, ¿quién le puede decir por qué haces esto? Y añadió David a Abisai y a todos sus siervos: mirad, mi hijo, salido de mis entrañas, busca mi muerte, pues cuánto más ahora un benjaminita. Dejadle que maldiga, pues se lo ha mandado Yahvé. ¿Acaso Yahvé mire mi aflicción y me devuelva Yahvé bien por las maldiciones de este día? Y David y sus hombres prosiguieron su camino, mientras Semeí marchaba por el flanco de la montaña paralelo a él, iba maldiciendo, tirando piedras y arrojando polvo. El rey y todo el pueblo que iba con él llegaron extenuados a, puntos suspensivos, no se dice lugar, y allí tomaron aliento. Palabra de Dios. Este texto nos muestra algo muy valioso para nuestra reflexión,
sobre Dios castiga, sobre el sentimiento de culpa, sobre el reconocer que se merece castigo cuando uno peca. Es decir, aquí mismo el texto bíblico nos presenta lo que les decía sobre la estructura moral que tiene el alma del hombre, que le permite tener pues esa conciencia moral, ese distinguir el bien del mal, y ese saber que uno es libre de elegir el bien o el mal, aunque la verdadera libertad está en escoger el bien, lo sabemos, pero no vamos a entrar a ese tema, sino el tema más sencillo de la libertad como posibilidad de acción. Entonces la libertad como posibilidad de acción, sí, ciertamente puede elegir el bien o puede elegir el mal. Y esa conciencia moral le lleva a saber que cuando uno elige el bien o elige el mal, y lo hace justamente libremente, se hace merecedor de premio o de castigo. Entonces, todo eso la conciencia moral lo tiene muy claro, ¿no? Y encontramos también, les decía, no me importa repetirlo, el sentimiento de culpa, el saber que uno realmente es culpable. ¿Por qué? Porque ha pecado contra Dios. Todo eso lo encontramos aquí nuevamente, porque vemos cómo David en su vida pasa por la tierra de Benjamín, los benjaminitas, que es tierra de Saúl, porque Saúl, el rey Saúl, antecesor de David, fue benjaminita, fue de la tribu de Benjamín. Y entonces, pasando por allí, ya lo hemos escuchado, pues recibe oprobios por parte de los habitantes de aquí de pueblo de Benjamín, sobre todo de Semeí, ¿no? Semeí, que lo maldice, que le tira piedras, que le tira polvo, y que ante la indignación de, de quien lo defendía, del principal de ellos, que quería pues ir y cortarle la cabeza a este Semeí por tratar de esa manera al rey, David lo frena. David lo frena y le dice que no lo haga. ¿Pero por qué? ¿Qué cosa es lo que dice David? David dice, no lo hagas porque Yahvé le ha mandado hacer lo que hace. Entonces aquí, ¿qué podemos entender? Que David reconoce que eso que le está pasando en ese momento es parte de la penitencia que debe hacer o por la que debe pasar por haber cometido pecado contra Yahvé. Entonces él reconoce que su pecado provoca el que tenga que sufrir a causa de él, como de alguna manera como un remedio a lo que él ha hecho. Para eso yo quisiera decirles algo, ¿no? Que es también importante. Justamente un profesor que tuve cuando cuando era seminarista y estudié en la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima, teníamos allí un profesor, un jesuita, un padre muy preparado realmente, que en paz descanse, el padre Interdonato, y él también enseñaba teología y derecho en la Universidad Católica. Bueno, más allá de estos referentes, quería alcanzarles esta enseñanza que nos dio, que en la vida, cuando una persona comete delito, es castigada. Y nuestro profesor, el padre Interdonato, nos decía que ese castigo beneficiaba al castigado, beneficiaba a la persona que había delinquido o a la persona que había pecado. ¿Por qué? Porque ese castigo de alguna manera lo redimía, lo rescataba de la situación en que se encontraba, que era una situación de injusticia. El que ha cometido un delito ha cometido una injusticia. Entonces el castigo, vamos a resumirlo, significaba para el castigado la ocasión, la oportunidad para justamente pagar por lo que hizo. Entonces una vez que el hombre condenado, ¿no?,
condenado y castigado, cumple con su sentencia, entonces cuando ya termina el castigo, este hombre sale libre. Este hombre es restituido, vamos a decir, a la sociedad, en el caso de un delito, ¿no? Y ya en la iglesia decimos es restituido de algún modo a la vida de comunión en la iglesia, porque ya se le perdonó su pecado. Bueno, lo cierto es que el pecado que atrae el castigo, de alguna manera entra dentro de una dinámica en que el castigo ayuda a redimir a la persona. La persona que ha cumplido su sentencia, ustedes recordarán seguramente muchos casos en que la persona sale libre y dice, ya he pagado por mi delito, ahora soy un hombre libre, ya he pagado. Y la persona de alguna manera se siente bien, porque si bien reconoce que cometió una injusticia, pues bien, en justicia ya pagó. Y por lo tanto, esa persona ahora respira tranquila, porque ya pagó por su delito. Por lo tanto, ya nadie le puede, vamos a decir, echar en cara su delito en la situación en que antes sí se le echaba en cara. Antes decía, porque ha cometido una injusticia, y por eso se le echa en cara el delito que ha cometido, y eso se le hace ver que por eso merece un castigo. Bueno, pero ya cumplió con la condena, ya cumplió con el castigo, entonces ya no debe echársele en cara, sino que ya pagó. Eso sí hay que decirle, no es echarle en cara, sino hay que reconocer, y si hay que decirle algo, ya no es tanto restregarle en el rostro su pecado, o perdón, su delito, sino decirle más bien, a cara, has pagado por lo que hiciste. Se ha hecho justicia. Aquí el centro del tema es la justicia, la justicia, la justicia, la justicia. Nunca se olvide, siempre el referente para todo en la vida del hombre, en la vida humana, es la justicia. ¿Ya? Entonces, vemos esos elementos aquí, como David reconoce que él merece pasar por penalidades para pagar por lo que hizo, por el pecado que cometió contra Yahvé. Muy bien, hasta ahí podemos decir que ya estamos, que ya hemos terminado con este análisis. Pero quiero añadir algo más. Yo le dije, no sé si en los dos videos o en uno de los dos videos anteriores, no, fue en otro cuando hablé acerca de Jesucristo justo juez. Les dije que Dios acompaña a su justicia, su misericordia. Esto lo vemos a lo largo del Antiguo Testamento, pero de una manera pues bastante repetitiva. Como cuando Dios castiga, acompaña ese castigo su misericordia. Es decir, en Dios se ve su justicia y su misericordia. Van juntas. Por eso decíamos que cuando Dios castiga, lo hace como medicina. Cuando castiga al hombre mientras vive en la tierra, me refiero, ¿no? Castiga al hombre como medicina, le llaman castigo medicinal, porque lo que busca con el castigo, si bien es cierto, es hacer justicia, nunca olvidemos eso, hacer justicia, pero a la vez quiere también con el castigo que el hombre se arrepienta y pueda volver al camino del Señor, pueda convertirse. O sea, el castigo también tiene esa función, vamos a decirlo de esa manera. Vamos pues a ver algo más que nos va a ilustrar acerca de cómo Dios acompaña su justicia, su misericordia, y que esto también lo reconoce David. Vamos a recordar, repito, algo importante. Estaban luchando las fuerzas de David contra las fuerzas de Absalón, su hijo. Y David había recomendado que en la lucha procuraran ganar, se entiende, procuraran vencer al enemigo, pero que a su hijo no lo toquen, que no toquen la vida de su hijo, que respeten la vida de Absalón.
Sin embargo, sabemos muy bien por la narración bíblica que en el momento en que las fuerzas de David iban venciendo, llegó el momento en que hicieron correr a las fuerzas de Absalón. Absalón mismo salió en huida y con tan mala suerte que pasando por debajo de un árbol, un poco bajo, iba en su caballo o en su asno, no recuerdo en este momento, y se engancha su cabellera, que era larga y abundante, se engancha su cabellera en las ramas del árbol y queda colgando de los cabellos del árbol, ¿no? Y en esa circunstancia, pues se acerca un mercenario de las fuerzas de David y lo mata. Entonces, la noticia del triunfo de las fuerzas de David contra las fuerzas de Absalón son comunicadas al rey mediante un mensajero. Y ese mensajero llega a David y le comunica que sus fuerzas han vencido a las fuerzas de Absalón. Pero David en ese momento, si bien es cierto, le alegraría esa noticia, pero en ese momento su mente estaba en su hijo, en Absalón. Por eso lo primero que le pregunta, o lo primero que dice luego de escuchar la noticia a este mensajero es ¿cómo está su hijo Absalón? Más aún ahora que ha quedado derrotado. Y este hombre, sin ningún tipo de delicadeza, le dice que a tus enemigos les pase lo mismo que le ocurrió a él. Es ahí donde David comprende que Absalón, su hijo, había muerto. Y entonces se retira en silencio hacia un segundo piso, nos cuenta la escritura, y mientras iba caminando, iba llorando, iba llorando y lamentándose por la muerte de su hijo Absalón. Vamos a leer la escritura. Llegó el cusita y dijo: recibe, oh rey mi señor, la buena noticia, pues hoy te ha liberado Yahvé de la mano de todos los que se alzaban contra ti. Dijo el rey al cusita: ¿está bien el joven Absalón? Respondió el cusita: que le suceda como a ese joven a todos los enemigos de mi señor el rey y a todos los que se levantan contra ti para hacerte mal. Capítulo 19. Entonces el rey se estremeció, subió a la estancia que había encima de la puerta y rompió a llorar. Decía mientras caminaba: hijo mío Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera haber muerto en tu lugar, Absalón, hijo mío, hijo mío? ¿Cómo David tiene estos sentimientos frente a Absalón, su hijo, que se levantó en armas y que quería matarlo? ¿Cómo David experimenta en su corazón de padre un gran amor y misericordia por su hijo Absalón? Misericordia, como sabemos, es una palabra compuesta por dos, una que significa miseria, ¿no? Misericordia, miseria, y la otra cordia significa corazón. Y la palabra misericordia significa el corazón que se conmueve de la miseria del hombre. Entonces Dios, decimos que es misericordioso porque Él se conmueve de la miseria nuestra. Y el hombre también puede ser misericordioso. De hecho, Jesús nos manda a ser misericordiosos. Es ese conmoverse por la miseria del otro. Acá vemos cómo David se estremece al escuchar la noticia de que Absalón ha muerto, y luego cómo en estas palabras que él dice, que expresa: Absalón, Absalón, hijo mío, cuánto quisiera haber muerto yo en lugar tuyo, Absalón, Absalón, hijo mío. El rey David está mostrando una profunda, una gran misericordia
por su hijo. Fíjense, él no actúa solamente con la razón, actúa también con los sentimientos. La razón, diría, es un asunto político, es un asunto de guerra. Mi hijo se ha levantado contra mí, qué mal se ha comportado mi hijo, pues que asuma las consecuencias y que se tiene que morir, tendrá que morir. Eso es lo justo. Vamos a decir, eso es lo justo dentro de lo político. O la vida de él o la vida del usurpador. Pero no, David no tiene este tipo de pensamiento ni de sentimiento. Principalmente David actúa como padre y al padre le da pena el hijo malo. Esta es una gran verdad. Que el padre puede castigar al hijo malo, sí lo puede castigar, pero nunca dejar de que haya en ese castigo o dejar que haya, al menos en la voluntad del padre, el deseo de que ese hijo sufra un mal mayor. Entonces nos encontramos aquí con que David, pues, de alguna manera perdona a su hijo. Y leí a un comentarista hace ya muchos años, muchos años, un comentarista sobre esta historia del rey David, que decía que probablemente el rey David, ante esta experiencia de misericordia por su hijo, comprendió plenamente la gran misericordia de Yahvé para con él, por los pecados que había cometido. Recién en el momento en que él, siendo malo, porque sí, fue pecador, David fue pecador, siendo malo, haber hecho cosas malas, es capaz de sentir misericordia por su hijo, que lo afrentó y que lo enfrentó, vamos a decir de alguna manera. Entonces, si él, siendo malo, es capaz de tener misericordia por su hijo que actuó mal, ¿cuánto más Dios tendría misericordia por él, por el rey David? Y entonces es ahí donde este comentarista dice que probablemente esa experiencia le hizo a David, al rey David, escribir el Salmo 50, componer el Salmo 50. Vamos a ver qué dice el Salmo 50. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, solo pequé, cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón, en el juicio brillará tu rectitud. Mira que en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Continúa el Salmo, pero hasta aquí basta para nuestro tema. Bello Salmo. Salmo donde vemos justamente esos elementos de la estructura moral de la que hemos estado hablando. Y de ese reconocimiento de la misericordia de la que es capaz Dios para con sus hijos que han pecado. Misericordia, Dios mío, por tu bondad. Es decir, le pide a Yahvé misericordia porque Él es bueno, porque Yahvé es bueno. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, porque eres bueno, te pido misericordia. Por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Es decir, reconoce David, reconoce que ha cometido delito ante Dios, reconoce que ha cometido pecado. Y lo dice a continuación, pues yo reconozco mi culpa. Tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Los elementos de la estructura moral encontramos claramente en este salmo. Ese darse cuenta, ese tener conciencia de que hay acciones buenas y acciones malas, y que si bien las buenas
nos traen aprobación y premio por parte de Dios. Las malas más bien nos traen reprobación y castigo. Y vemos pues cómo hay un sentimiento de culpa, y hay un aceptar el castigo por parte de Dios, pero también confiar en su divina misericordia. Queridos hermanos, con esto ya termino este tema de Dios castiga el rey David, y espero que les haya sido de utilidad todos estos videos. Dios castiga Caín y Abel, Dios castiga el rey David, parte 1, parte 2, y un video más anterior donde hablé acerca de Jesucristo, que es juez. De todos modos, voy a seguir tratando este tema de Dios castiga, ya haciendo un análisis de las cosas que se dicen en contra de esto. De aquellos que dicen que Dios no castiga, voy a tratar de hacer entenderles por qué es que ellos estarían pensando en ello, de que Dios no castiga, en contra de lo que dice la Sagrada Escritura, dice la revelación divina, que Dios sí castiga. Muy bien, hasta la próxima y que Dios los bendiga.